Encuentra ecuaciones paramétricas de la línea normal a la función f de x. Y es igual a menos 2x al cuadrado de y al cubo en la altura negativa de 0.21. Recuerda el paramétrico ecuaciones de una recta que pasa por el punto x sub 0 y sub 0 z sub 0. Tener un vector de dirección con se dan los componentes a, b, c, mediante la ecuación que se muestra aquí. Así que conocemos el negativo de 0.218 es el punto x bajo 0, y bajo 0 z bajo 0, y el vector de direcciones va a ser un vector normal a la superficie en el 8 negativo de 0,21. Recuerde que pueden determinar un vector normal a la superficie determinando primero la gran f de x, y, z, que es igual a la función dada f de sí menos c es igual a 0. Esta fórmula nos da un vector normal unitario. Solo necesitamos un vector normal para poder evaluar el gradiente de una gran f en el punto dado. Así que primero determinemos la gran f de x, y, z. Que de nuevo es igual a f de x. Y menos c es igual a 0, que es menos 2x al cuadrado, y en cubos menos c es igual a 0. Y eso determinará el gradiente de f grande, donde el componente x es igual a la gran f parcial con una especificación de x, lo que significa que diferenciamos la f grande con especificación de x, tratando y z como constantes. Defina la f grande parcial con una especificación de x. Multiplicamos por 2, la x que está debajo de x, y luego restamos 1 al exponente x, lo que nos da menos 4 en cubos porque estamos tratando que y es una constante. Y el nativo de z con la especificación de x es 0. El componente y es igual al parcial de una gran f con el aspecto y, cual ahora diferenciamos la f grande con el aspecto de y tratar x y z es constante. Así que multiplicamos por negativo 3, que es menos 6x cuadrados, una resta constante 1 del exponente de y, lo que nos da y al cuadrado. Y luego menos un activo de z con la especificación de y, que es 0. Y, finalmente, el componente z es igual al parcial de la gran f con la especificación en z, así que ahora diferenciamos la f grande con el espectro z tratando tanto x como y son constantes y, por lo tanto, la gran f parcial con la especificación z es 1 negativo. Y ahora, para encontrar un vector normal en 0.21-8, necesitamos evaluar el gradiente de f grande en el punto dado. f at the given point. Y, por lo tanto, el componente x es negativo 4 veces 2 veces 1 en cubos. El componente y es igual a menos 6 veces el cuadrado de 2 veces un cuadrado de 1, y el oponente z se queda con menos 1. Simplificando el grano de una f mayúscula a 0,21 menos 8. Es el vector en el que la componente x es igual a menos 8 veces 1, el codo es igual a menos 8. La componente y es negativa 6 veces 4 veces 1, que es menos 24, y el componente z es negativo. Así que ahora volvamos a referirnos a nuestras notas sobre las ecuaciones paramétricas de una línea en el espacio. Esta es una dirección posible vector donde a es igual a menos 8, b es igual a menos 24 y c es igual a menos 1. Ahora note que ya dieron es una ecuación para z o z de t. Tenemos z de t igual a t negativo menos 8. Esto es importante. Observe el coeficiente de t es el valor de c desde la dirección vector que indica que necesitamos usar un vector de dirección en donde la componente z es igual a menos 1, que es lo que tenemos, lo que nos dice que es el vector de dirección correcto que se debe usar. Recuerde que cualquier múltiplo de escala de este vector también será un vector de dirección para las ecuaciones paramétricas. Y luego el punto dado, que llamaremos punto P2 un menos 8 indica, x sub 0 es igual a 2, y sub 0 es igual a 1, y z sub 0 es igual a menos 8, por lo que z de t es menos 1 t menos 8. Así que xft es igual a x sub 0 más a por t, que en nuestro caso será 2. Y dado que a es menos 8, tendremos menos 8t. Y luego if será y sub 0 más bt, que en nuestro caso es 1. Y porque d es negativo 24, tenemos menos 24t. Estas ecuaciones paramétricas nos dará una línea normal a la superficie dada por f de sí en el 0,21-8. Echemos un vistazo a la gráfico. Aquí vemos la gráfica de la superficie dada por f de sí.
Este punto negro es el 0,21 menos 8, y voy a seguir adelante y grafica las ecuaciones paramétricas que hemos encontrado. Esta línea azul es una línea que encontramos que es normal a la superficie en el punto dado. Así que si rotamos esto correctamente, podemos ver. Es normal a la superficie en ese punto. Espero que te haya resultado útil.